está tratando de volver a conectar. Mientras esto sucede, y con las disculpas del caso, yo les doy la bienvenida formalmente a este encuentro, a esta conversación con precandidatos y precandidatas a concejales de nuestra ciudad de Rosario. Les agradecemos a Juan Monteverde, a Norma López y a Carlos Cardoso que se están sumando en el día de hoy. También aprovecho la oportunidad para aclarar que Ciro Seixas va a estar recién en el encuentro el lunes que viene, porque no pudo por una cuestión de agenda, así que el lunes que viene, para aquellos que nos acompañen, que esperamos que también puedan ser todos, vamos a tener 5 en vez de 4 originales. Así que bueno, eso sería también una aclaración que queríamos realizar. Con esa aclaración quisiera también decirles que esta es una actividad organizada por nuestro Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, el Centro de Estudios en Política Ambiental. El CEPAS es un espacio de construcción, de investigación, de conocimiento, donde pensamos, analizamos y construimos con un conjunto de actores, y no solamente desde el plano de la investigación y de la educación, sino también desarrollamos diferentes tipos de actividades, digamos, desde una lógica multiactoral. Ese es el sentir y el pensar del CEPAS, que nuestras actividades puedan incluir distintas miradas, distintos pensamientos. Estuvo, bueno, dentro de las oportunidades de este año, de los distintos conversatorios y webinarios, la oportunidad de compartir con los precandidatos y las precandidatas, y la verdad que nuevamente muchas gracias por poder sumarse. Vamos a organizar un poco el encuentro en 2 partes, vamos a decir. Una primera parte en la cual les vamos a pedir primero a Carlos, luego a Norma y después a Juan, si les parece, que hagan una breve exposición de 10 a 15 minutos de modo sucesivo, y una vez que ellos finalicen, ya por supuesto que pueden utilizar el chat, todos los que quieran, para ir haciendo comentarios, preguntas, aquellas cuestiones que quieran decir, y cuando ellos finalicen vamos a revisar si hay algunas preguntas o comentarios como para poder dialogar un poquito más, y también por supuesto aquellos que quieran hacer preguntas directamente en vivo o comentarios. Nuevamente muchas gracias y si les parece comenzamos por Carlos. Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Juan, hola Norma, hola a todos. Muy agradecido por la invitación, de la que fue y sigo sintiendo es mi casa, mi facultad, y por esta proposición para poder debatir sobre un tema que es trascendental. Lamento que no haya ningún representante de ninguna de las listas del oficialismo, porque además de las propuestas que tenemos o de los debates pendientes, realmente voy a desarrollar en una primera parte una visión que es bastante crítica acerca de lo que ha sido la agenda ambiental de la ciudad en estos años, no solo en estos 8 años en los que me ha tocado el honor de ser concejal de la ciudad, sino en los años anteriores. Me parece que tenemos una gran posibilidad y debates urgentes que afrontar en esta materia. De hecho, tenemos ya una iniciativa que es la nueva ordenanza basura cero, que el intendente ha enviado al Consejo y que ya estamos debatiendo, pero que no es ni más ni menos que el fracaso de la ordenanza basura cero, que lamentablemente no fue cumplida por las sucesivas gestiones del Frente Progresista. Una ordenanza que en algún momento, después de un intenso debate en el Consejo Municipal, trazaba objetivos claros, concretos, progresistas, con respecto a un tema clave en la ciudad, como es el procesamiento, la disposición de nuestros residuos sólidos urbanos.
se dieron un montón de instancias teóricas que lamentablemente no se pudieron cumplir en la práctica y que, bueno, esto ha disparado nuevamente el debate a partir de este nuevo proyecto, este nuevo mensaje del intendente. Espero que tengamos una buena discusión, esperemos que tengamos una discusión abierta, ojalá no tengamos debates a libro cerrado, sino que podamos escuchar a todas las organizaciones, a todas las instancias de debate que tengan algo que aportar acerca del tema medioambiental, pero además un compromiso claro de todas las fuerzas políticas de que en caso, y estoy seguro que así va a ser, de aprobar una nueva ordenanza de basura cero, el compromiso ineludible de cumplir con la nueva ordenanza. Porque si no, estamos generando legislación para Noruega y tenemos un cumplimiento que no tiene nada que ver con aquellos objetivos. Punto 1 de debate, por eso digo, hacemos una crítica sobre lo que pasó, pero mantenemos abierta la esperanza sobre lo que puede venir y ojalá lleguemos a un plexo normativo razonable, cumplible y dentro de los parámetros presupuestarios que siempre nos limitan, podamos hacer la mejor ordenanza posible. Punto 1. Punto 2. Los nuevos pliegos para la concesión de la recolección de residuos en la ciudad de Rosario. Lamentablemente, en la última concesión no hubo un cumplimiento por parte de las empresas, distó muchísimo el cumplimiento del pliego, no solo de las dos empresas privadas que prestan el servicio tanto en la zona norte-noroeste como la que presta el servicio en la zona sur-suroeste, sino que también, y desafortunadamente, se degradó mucho el nivel del servicio que presta la empresa Sumar, la empresa estatal. Y ahí tenemos que volver a hablar de una buena intención, de un buen arranque que se fue desgajando con el tiempo. Sumar, cuando se tomó en su momento la determinación de romper el contrato con la empresa 9 de julio, generar, cuando se plantearon los objetivos y la primera organización de Sumar, venían de otras ciudades a ver cómo funcionaba la empresa estatal rosarina, cómo funcionaba el tema de los nuevos camiones, cómo funcionaba el tema de los contenedores, cómo funcionaba el tema de la separación. Desafortunadamente, todo eso cayó en una laguna. Hoy tenemos una ciudad que no solo en los barrios, sino también en el centro y macrocentro, presenta tremendas deficiencias con respecto al tema de la recolección y, bueno, tiene incontables basurales crónicos que no son atendidos ni por las empresas privadas ni por la propia municipalidad. Por eso, nuevamente, a partir de este diagnóstico que no es positivo, la posibilidad de discutir pliegos va a ser de manera unificada. Hace un tiempo le dimos a una de las empresas una prórroga dentro del Consejo, así se pueden licitar los dos sectores a la vez, y nuevamente, me parece que tenemos que trabajar fuertemente en un pliego razonable, lógico, cumplible, ahora, que mejore de manera rotunda el servicio en beneficio de los rosarinos. Lo que está pasando en estos momentos en la ciudad es muy malo. Tercer tema, en donde hubo avances, pero en un momento el avance también se paró. Fue muy positiva la incorporación de la planta de Bellavista. Vimos con mucha expectativa y mucha esperanza la inauguración de la planta en Villa Gobernador Galvez. De hecho, esa planta se finalizó e inauguró durante nuestra gestión al frente del gobierno nacional, en colaboración con el gobierno de la provincia y con los municipios que integran el área metropolitana del Gran Rosario.
pero increíblemente, a la planta de Villa Gobernador Galvez todavía no entró un solo camión con basura para ser procesada. Tenemos una instalación de última generación, de nueva tecnología, que tendría que hoy, 4 años y pico después de ser oficialmente habilitada, total y absolutamente paralizada. Es más, a pedido de la intendenta Mónica Fein, en su momento, y del intendente Ricci, nuestra gestión del gobierno nacional llevó adelante la obra del empalme de la autopista Rosario-Buenos Aires hacia la planta de manera directa, porque había una preocupación de los camiones con la basura de la zona sur de Rosario y de las ciudades del sur del área metropolitana del Gran Rosario no pasaran por el medio de la ciudad de Villa Gobernador Galvez y de esta manera intentar generar una mayor convivencia. La obra se hizo, fue una obra importante, millonaria, y lamentablemente la planta está parada. El otro tema en donde me parece que también, ahí pedimos tanto al gobierno de la provincia como a los distintos municipios del Gran Rosario de poner el eje en la necesidad de poner en marcha de manera inmediata la planta de Villa Gobernador Galvez y poner también en total y pleno funcionamiento la planta de Bellavista, que está funcionando no en la totalidad de su capacidad de instalación. Otro tema en el que hemos trabajado, vamos a seguir trabajando y nos ha preocupado durante estos años, es la cuestión del arbolado público. Hemos acompañado a muchas ONG protegiendo nuestros árboles Rosario y otras que se ocupan del tema porque se han dado talas indiscriminadas en muchos lugares. Fuimos muy críticos, por ejemplo, de la intervención en su momento en lo que iba a ser la obra de ampliación del Castañino. Le pedimos a la intendenta Fein y al lamentablemente fallecido gobernador Lichit que hasta tanto no asumieran las nuevas autoridades provinciales no procedieran a talar los árboles porque no sabíamos qué iba a pasar con la obra. Hoy nos quedamos sin árboles y sin obra. Nos parece que es un descuido que no podemos dejar pasar, que es una política permanente que se tiene que dar en el área medioambiental, la cuestión del arbolado. Un tema que si bien mezcla la salud y medio ambiente, es el tema de... Perdóname, Carlos, que te interrumpo un momento para pedirle a todos que por favor apaguen los micrófonos, así se puede escuchar correctamente. Muchísimas gracias y disculpas por la interrupción, Carlos. No, por favor. Y ya cierro porque veo que me está quedando poquito tiempo, pero, digamos, quería ir tocando todos los temas. Otro tema que nos preocupa mucho, que hemos impulsado junto a distintos bloques, pero lamentablemente, y acá vuelvo a decir que es una lástima que no haya ningún representante del oficialismo, y en este punto se mezclan la cuestión sanitaria con la cuestión ambiental. Para nosotros tiene que haber un programa a través de una ordenanza de castración permanente de mascotas, animales en la ciudad de Rosario. En su momento, y cuando era presidente de la Comisión de Ecología, impulsamos el despacho favorable del proyecto de ordenanza de organizaciones en red, que lamentablemente terminó muriendo en la Comisión de Presupuesto, pero con respecto a este tema nos parece que tiene que haber una política más agresiva por parte del Ejecutivo para este tema. Otro tema que también menciono rápidamente es la falta de coordinación metropolitana para buscar rellenos sanitarios. No puede ser que después que se cayera la posibilidad de alvear, no se explorara otra posibilidad de llevar la basura de Rosario que no sea la montaña de Ricardone, que en cualquier momento va a venir alguien con sentido común y responsabilidad y va a decir, gente, a este lugar no se puede traer más un camión de basura. Y ahí pregunto públicamente,
qué vamos a hacer con la basura de la ciudad de Rosario, porque no hay alternativa. Bellavista, cerrado. Puente Gallego, cerrado. Alvear no se llevó al convenio y todos llevamos la basura a Ricardone. No puede ser que a esta altura de los acontecimientos no tengamos un plan B para la disposición de residuos en la ciudad de Rosario. Finalmente, un tema que tenemos en pleno debate y del que nosotros tenemos una mirada en estos momentos un poco más prudente, es la reducción progresiva de plásticos de un solo uso. Pensamos que el tema tiene que estar incorporado en el texto de la ordenanza de basura cero. Avanzamos el año pasado con el tema sorbetes. Este año votamos en contra algunas iniciativas porque nos parece que la pandemia nos ha llevado a un lugar complejo para el sector productivo y que tenemos que generar más consensos, sobre todo con los trabajadores y las cámaras industriales, a la hora de impulsar las reducciones o prohibiciones. El año pasado, repito, acompañamos el tema de sorbetes, pero nos parece que, si bien estamos totalmente convencidos de la necesidad de plantear objetivos claros en materia de reducción de plásticos de un solo uso, en estos momentos somos muy prudentes, teniendo en cuenta la realidad económica en la que nos ha dejado esta pandemia. Básica y rápidamente, estos son los ejes en los cuales nosotros estamos trabajando con respecto a esta cuestión que nos parece fundamental. Vuelvo a lamentar que no haya ningún representante del oficial. Gracias. Bueno, hemos podido recuperar el contacto a través de otra computadora, así que unas pocas palabras antes de darle la palabra a Norma, y ante los reiterados pedidos de Charlie de la ausencia de alguien del oficialismo, te respondo de que fueron convocados. Lo que pasa es que no podían enviar a ningún representante en esta fecha, y va por lo tanto a haber 2 listas del frente en el próximo lunes, el 30, pero nuestra idea era que estuviera en esta oportunidad, en este evento. Fue esa circunstancia que impidió la presencia. No que te tuvieran miedo, creo. Así que, pero bueno, sería interesante que pudieras ser público el próximo lunes 30 para poder aportar tu opinión, que me parece absolutamente válido, ¿no es cierto? Bueno, hecha esa aclaración, pido nuevamente disculpas por el inconveniente que tuvimos, y le voy a dar la palabra a Norma López, y preguntándole si querés que te avisemos antes, a los 10, 12 minutos para los 15. ¿Te parece bien? Sí, Luli, porque yo soy charleta, así que sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, así que nuevamente les agradezco y te escuchamos, Norma. Muchísimas gracias por la invitación a Luli, al CEPAS, como decía, a Charlie, el concejal Charlie Cardoso, a nuestra facultad, porque los 3 concejales que estamos participando de este conversatorio justamente pasamos nuestra etapa universitaria en la Facultad de Ciencias Políticas, muy querida, y todos además, y todas, y en mi caso también desde el género hemos participado activamente en las distintas instancias estudiantiles. Bueno, valoro mucho esta etapa de propuestas, ¿no? Un conversatorio con propuestas, porque estamos atravesando una campaña de frentes y frentes políticos muy potentes, con unos pasos muy picantes, diríamos, pero con muy pocos tipos de propuestas y muy pocos análisis. Entonces, valoro estas instancias donde nosotros podemos justamente jerarquizar la palabra desde lo político, con el análisis y de políticas públicas y las propuestas, teniendo en cuenta que la política ambiental
o la construcción de políticas que sean desde la perspectiva de un ambiente sustentable, siempre están atravesadas por las tensiones. Tensiones que tienen que hacerse, que se tienen que seguir sosteniendo para poder sostener cuál es el lugar que cada uno de nosotros y nosotras ocupamos en cuanto al eje rector del Estado. Hay una tensión, por supuesto, de lo que significan las políticas públicas que los gobiernos tienen que llevar adelante con el respaldo del Estado, porque en esto de confundir gobiernos y Estado siempre se presta, digamos, también a la laxitud en el cumplimiento de las normativas vigentes. Y eso ocurre mucho en nuestro Estado municipal. Los gobiernos municipales del Frente Progresista Cívico y Social son grandes incumplidores seriales de muchas ordenanzas, de muchas propuestas, y en materia ambiental, como ha sido la ordenanza de basura cero, que es una ordenanza muy querida para muchos de nosotros, ¿no? Porque se ha trabajado durante muchos años, tanto, bueno, yo no era concejala cuando se sancionó esta ordenanza, pero sí en el acompañamiento de las distintas organizaciones que participaron de este debate y que hicieron muy posible que se pudiera sostener. Sin embargo, el Frente Progresista siempre avanzó en grandes propuestas, pero siempre se quedó a mitad de camino en el cumplimiento de las normativas vigentes. Y digo tensiones porque no solamente están las tensiones entre las organizaciones populares, las organizaciones no gubernamentales, con la discusión de los distintos sectores políticos partidarios que participamos en la toma de decisiones, que claramente tenemos distintas miradas y distintas visiones, y también cómo en esta tensión, cuál es el rol que ocupa el Estado al generar herramientas que tienen que garantizar una producción, una industria que sean sustentables. Porque ahí está la gran cuestión, ¿no? Cuando los gobiernos recauden impuestos de actividades que claramente tienen que ver con la producción, con la promoción del empleo, pero que se llevan, digamos, que están a maltraer, digamos, se llevan con muchas tensiones y hay mucha disputa con lo que significa el cuidado del ambiente, ahí tenemos que estar justamente en una gran red, y esa gran red significa un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto que yo no tengo dudas que tiene avances y retrocesos, pero que tenemos que llegar a puntos en común. Y pongo de ejemplo lo que ha logrado el movimiento feminista en nuestro país, que ha sido es un movimiento transversal del cual todas las organizaciones políticos partidarias hemos mirado y hemos tratado de adoptar algunas de esas prácticas políticas que, sin lugar a dudas, han dado muy buenos frutos, sobre todo en lo que significa la organización y sobre todo en lo que significa el control del cumplimiento de las políticas por parte del Estado. Ese es el gran punto, ¿no? Porque la atención no es solamente acerca de el extractivismo, el lucro que tenemos en nuestra zona, digamos, somos los reinas y reyes de la pampa húmeda, digo, el puerto que señala el precio de la soja a nivel internacional y que, sin embargo, digamos, todas esas grandes exportadoras y cerealeras aportan muy poco a nuestra ciudad de Rosario en cuanto a lo que significan impuestos y mucho menos a lo que significa en materia de sustentabilidad. Tenemos que meter también el tipo de producción que queremos tener, porque el sostenimiento de un ambiente sustentable sin una producción sustentable, es decir, cuando hablamos de distintas miradas territoriales, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la sustentabilidad y de la salud. Por lo tanto, también tenemos que analizarlo desde el punto de vista del impacto ambiental. Bueno, dicho esto, quiero pasar a algunas cuestiones que venimos proponiendo en el Consejo Municipal de Rosario y que seguramente nos va a tener de protagonistas también en esta pasos, ¿no? Y además en la pospandemia, porque también una de las cuestiones que tenemos que analizar en la pospandemia es cómo han cambiado las prácticas, cuál es el impacto que han tenido las prácticas también dentro de lo que significa la cuestión ambiental. Por lo tanto, en lo político, la propuesta es, las tensiones se tienen que sostener, siempre el eje rector tiene que ser el Estado garante de las decisiones políticas que se tomen desde los gobiernos, y las tensiones tienen que estar sostenidas desde las organizaciones sociales,
porque seguro que tienen otra mirada y que la construcción es conjunta. El segundo gran paso de lo político es la construcción de redes. En esas redes tenemos que tener el esfuerzo y tenemos que hacer el gran esfuerzo de llevar adelante consensos amplios para poder proteger lo que tenemos, que es ni más ni menos que la casa de todos. Quiero reivindicar 3 acciones del gobierno nacional que tienen impacto en nuestros territorios, bueno, en todo el país, pero sobre todo en lo que hace a la cuestión del delta, que bueno, estamos tan acostumbrados a esto del ecocidio. Durante el 2020 incorporamos la palabra ecocidio para nuestro delta, y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, pero sí teníamos totalmente naturalizada la depredación, de lo que significan nuestros suelos en las islas, en nuestros territorios isleños, que por parte de algunos empresarios, pero claramente allí hay un doble juego, no es solamente el empresario que avanza, que toma las tierras como Mariani, que todavía hay otros tantos, digamos, pero ponemos Mariani porque creo que es el que más tiene denuncias penales en la justicia federal y que estamos esperando todavía que la justicia resuelva la situación de fondo, con la apropiación y cómo ha modificado todo lo que significa el Denta y parte del Denta en el reservorio de agua dulce más importante, el acuífero más importante que tenemos en nuestro país, en la región, y uno de los más importantes del mundo. Allí, digamos, con la destrucción del ambiente, con la manipulación, digamos, del territorio, con, bueno, el usufructo, ¿no? Porque son tierras que nos corresponden a los rosarinos y las rosarinas y, sin embargo, están siendo usufructuadas por un grupito de empresarios, de explotadores de ganadería y agricultura, pero además cómo se ha modificado ese territorio con el cerramiento de diques naturales, la construcción de otros, la desviación de cursos naturales, cómo eso ha impactado en la fauna ictícola, por lo tanto, bueno, y obviamente en todo lo que significa la destrucción y la depredación de nuestro suelo. Allí, digamos, si bien hace años que venimos haciendo y con políticas bastante erráticas, tanto de parte del gobierno nacional como de la provincia y el municipio, si bien el municipio de Rosario siempre ha reclamado por la protección de nuestros humedales, no ha habido, digamos, un lobby certero y un lobby sustentable a la hora de decir, bueno, Rosario tiene que ocupar este lugar en este concierto de políticas y de voces a favor de los humedales. El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner han restaurado el Ministerio de Ambiente, que había sido depedrado junto con el de Salud por parte de el gobierno de Mauricio Macri. Ha vuelto a ejecutar el PIECAS, que para nosotros es sumamente importante, porque el PIECAS fue el compromiso que en el 2015, y tras una sumatoria de destrucciones de hectáreas de los humedales, y creo que fue, bueno, en la previa del 2020, el año que mayor cantidad de incendios tuvimos, y que fue de un impacto tan importante, no solamente en la salud de los territorios, sino en la salud de los rosarinos y rosarinas que vivimos frente a las costas del Paraná, y que fue una sanción, digamos, una sanción de la justicia federal justamente por no llevar adelante políticas, y en ese momento Cristina Fernández instrumentó el PIECAS, que es el programa donde se reúnen todas las provincias que estamos atravesadas por el delta del Paraná. Eso también macrismo lo había diluido, ahora se fortaleció, se puso nuevamente en funcionamiento con la convocatoria a todas las provincias, con la incorporación de Rosario, que eso también es un dato muy fuerte, porque Rosario tiene que estar sentado en esa mesa, y además se reconstruyó el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, si bien siguió funcionando, pero se lo dotó de mayor presupuesto, se lo jerarquizó, se lo cambió de área porque estaba en el Ministerio de Seguridad, pasó al Ministerio de Ambiente, y además se jerarquizó el área de parques nacionales. En esta mirada lo que quiero decir es que también las políticas nacionales necesitamos que el municipio de Rosario opine y forme parte de la construcción de políticas nacionales y también de la provincia. Los municipios, que son los estados menores, no pueden seguir estando
ajenos a las decisiones de los estados provinciales y del Estado Nacional, porque es imposible hoy, por el grado de desarrollo de la unidad que tenemos entre todos los territorios, del contacto territorial, que se siga pensando en forma fragmentada. Va a ser un gran error y seguramente nos va a llevar nuevamente a fracasos sucesivos, como ya hemos podido entender en la política actual. En ese marco nosotros hemos impulsado varias cuestiones del Consejo Municipal y, por ejemplo, en mayo del 2017 conseguimos... 12 minutos. Uy, todo lo que me falta. No, bueno. Bueno, hago así un punteo de las cosas. El Faro de Conservación de las Tierras del Legado de Eliot, que son las tierras que son rosarinas en jurisdicción entrerriana, siempre con conflicto jurisdiccional. Hemos construido ahí un faro de conservación en las tierras y donde además el legado de Eliot y la comisión municipal forma parte de eso con la reserva que ya había sido... había avanzado, digamos, el último gobierno de Mónica Fein. Y esto es un gran esfuerzo entre todas las organizaciones y los niveles de gobierno. Presentamos una ordenanza para el cuidado y limpieza de las islas para que justamente nosotros llevamos toda la isla, el uso de la isla del Rosarino y la Rosarina, pero dejan toda la basura en las costas entrerrianas, en las costas de nuestra... Y la verdad que es un grado de contaminación importantísimo porque la mayoría de los negocios que están allí instalados son habilitados por el municipio de Rosario, así que planteamos una serie de situaciones para el cuidado y la concientización. El programa de promotores y promotoras ambientales, que está en discusión en este momento en el Consejo Municipal, que se trata justamente de fortalecer el nexo de los ciudadanos y las ciudadanas para poder generar conciencia, estimulación, sensibilización y la construcción de un ambiente sustentable en cada barrio. Una cuarta propuesta, un plan de reforestación frutal, porque nosotros queremos que en la ciudad de Rosario también podamos tener árboles frutales, que esos árboles frutales con el tiempo puedan ser también uno de los engranajes que una a los barrios a partir, digamos, de sus frutos y que se genere también una posibilidad no solamente de volcar al ambiente mayor energía, los frutos, otro tipo de oxigenación, sino también el tema de, como las huertas, la posibilidad de tener frutos al alcance de la mano. El quinto proyecto que estamos presentando, el programa de energías renovables en la construcción de viviendas sociales, porque eso es una de las grandes situaciones que tenemos, ¿no? Generamos desde el Estado políticas de construcción de viviendas sociales, pero luego tenemos muchísimas dificultades en el acceso al agua y a la energía. Bueno, políticas públicas, seguimos. La ordenanza de basura cero, programa de educación ambiental, que lo estamos presentando. Hemos presentado que en el Consejo Asesor de la Hidrovía esté sentada Rosario, porque es uno de los puntos que también tenemos que discutir, qué tipo de hidrovía y qué tipo de extractivismo queremos de nuestro río. Y bueno, y luego hemos acompañado las grandes instancias de discusión en el municipio de Rosario, ¿no? Hemos acompañado y votado a favor de la prohibición de la venta del glifosato, hemos trabajado muchísimo con los límites de las zonas ergonométricas, hemos trabajado mucho con la instalación de antenas y su prohibición depende de los sistemas, y además lo que significan los basurales crónicos. Lo último, lo propositivo, le tenemos que generar un ámbito de discusión política con, insisto, construcción de consensos para entender cuál es el rol del Estado para garantizar una producción, una industria, una vida sustentable con el cuidado del ambiente y además lograr que el municipio cumpla con cada uno de los pactos que va generando con las organizaciones ambientalistas. Y el punto de la basura, que es toda una cuestión, segundo presupuesto dentro de la estructura municipal, con casi 6.000 millones de pesos y 846 destinados solamente para la disposición final de residuos, que sabemos es un fracaso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Haciendo alusión al tema de la basura, aprovecho el espacio y para decirles de que desde el CEPAS tenemos un proyecto presentado
para realizar un proyecto sobre compostaje con los residuos del comedor universitario de la Siberia. Lo hemos presentado antes de la pandemia y hemos tenido entrevista con el rector y con distintas autoridades que tenían que ver con todo el acceso a la Siberia. Y bueno, estamos todavía esperando las nuevas deliberaciones para poder llevar adelante este proyecto que tiene un alto contenido, no solo de importancia para los residuos del comedor universitario, que son muchos, sino también acerca de las posibilidades de educación ambiental para los estudiantes y para aquellos que manipulan toda la comida del comedor y de todos los bares de la Siberia. Así que bueno, esta es una cuestión que está pendiente y que está abierta para retomar en el diálogo con el rector y con quienes quieran darnos el espacio, ¿no? Como sepas. Dado de que ya tenemos el tiempo cumplido, fue, digamos, un chivito que mandé del CEPAS antes de darle la palabra a Juan, y que bueno, bienvenido Juan, muchísimas gracias, igual que al resto que no pude agradecer por los problemas que ya les hicimos compulsivamente ser testigos, pero bueno, ya está resuelto, así que te escuchamos, Juan, con mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me parece que en este momento que nos toca atravesar, no como ciudad, no como país, sino como humanidad, me parece que cada vez se hace más necesario elevar el nivel de los debates y la profundidad de los debates, y creo que la cuestión ambiental tiene que ser el eje rector de la sociedad del futuro. Digo, me parece que la pandemia vino a poner de manifiesto de cara a la sociedad cosas que veníamos diciendo muchos hace mucho, que era básicamente que esta forma de vivir, esta forma de organizar la sociedad, esta forma de producir, no iba más, y creo que la pandemia lo terminó de demostrar, y que ya no estamos ante una crisis económica o una crisis climática o una crisis social. Lo que hoy estamos siendo como generación protagonista es de una crisis civilizatoria. Y creo que si no entendemos desde todos los lugares, pero sobre todo desde la política, que estamos ante una crisis civilizatoria, todas las respuestas que demos van a quedar chicas. Digo, si nosotros seguimos discutiendo los temas de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia, yo creo que estamos errando absolutamente el momento que estamos viviendo. Yo escuchaba durante los primeros meses de pandemia un epidemiólogo que decía que la pandemia nos vino a mostrar lo mal organizados que estábamos como sociedad. Es decir, cómo estábamos repartiendo de una forma muy injusta y muy ineficiente los derechos o los beneficios y las cargas de la vida en sociedad, y que organizábamos mal la forma de producir, nos organizábamos mal en las ciudades, nos organizábamos mal hacia el interior de nuestra familia, y creo que la oportunidad que nos da esto es cómo rediscutimos todo, cómo volvemos a imaginar nuevas formas de vivir en sociedad. Y ahí creo que hay un eje central que es el colapso ambiental que estamos viviendo. Creo que la idea o el paradigma del progreso y del desarrollo como un sistema que exprime todo, y entre esas cosas que exprime está el planeta con el mero fin de lucro, yo creo que llegó a un límite. Creo que no podemos más defender cuestiones sobre texto de los puestos de trabajo que genera, sobre texto del crecimiento del PBI. Yo creo que todo ese paradigma entró en crisis, y creo que que llegó el momento de transformarlo. Digo, no podemos abordar la crisis climática desde este paradigma económico. Es decir, esta forma económica es contradictoria con la propia sustentabilidad del planeta. Si no entendemos esto, lo único que vamos a hacer son parches. Por eso es fundamental llevar adelante proyectos que muestren otros modelos económicos posibles. El capitalismo es absolutamente contrario al desarrollo de la vida en el planeta, y eso es lo que hoy se está mostrando. Digo, organizar toda la sociedad, que lo que nos organice como sociedad sea la maximización de la ganancia, eso es lo que mostró los límites con la pandemia. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que decir, hay una oportunidad para cambiar todo. Ahora,
o refundamos el modelo o nos dedicamos solamente a emparcharlo. Y me parece que ahí, ante ese problema que nos encontramos del sistema económico, tenemos también un problema de orden político, del sistema político, que es que con las actuales instituciones y con la casi totalidad de la clase política realmente existente, es muy difícil abordar los desafíos que tenemos. Y esto lo digo con la experiencia de haber formado 4 años parte del Consejo Municipal de Rosario. Muy pocas veces podemos discutir las cosas verdaderamente importantes. Muy pocas veces podemos discutir proyectos estructurales para la ciudad, y lo que prima en la mayor parte de los casos de la mezquindad política, o cuando vamos a discutir en tema, siempre estamos discutiendo las adyacencias de eso y a quién le beneficia y a quién le perjudica, y no una verdadera agenda de la ciudad. Y creo que eso es un problema. Y eso también creo que la pandemia nos viene a demostrar, que si seguimos haciendo política de la forma que la hacíamos antes, vamos a tener los mismos resultados, porque la pandemia es propia de este sistema económico, pero también propia de este sistema político. También entró en crisis el sistema político que tenemos. Por eso me parece que la oportunidad de decir, bueno, si en el sistema que tenemos actualmente, que nos trajo hasta acá, lo que nos ordena es la ganancia o el mero lucro, que la sociedad que venga lo que nos ordene sea el bienestar de las personas y del ambiente y todo lo que nos rodea. Yo creo que ese sistema es el que tenemos que construir, pongámosle el nombre que querramos, socialismo, humanismo, futurismo, ecologismo, pero digo, el cambio de paradigma es que nos ordena en la sociedad. Y en ese aspecto, decir, ¿cuál es el rol de las ciudades en eso? ¿Cuál es el rol de las ciudades? ¿Cómo vamos a contribuir las ciudades en el armado de esa sociedad donde lo que esté en el centro sean las personas y la tierra? Bueno, yo creo que lo fundamental es que el Estado recupere la capacidad de planificación urbana. Si nosotros dejamos la planificación urbana y el desarrollo de la ciudad en manos del mercado, lo único que vamos a tener va a ser más problemas. Si no empezamos a cuestionar los niveles de consumo irracionales que tenemos en nuestra ciudad, de consumo de todo tipo, y la planificación urbanística la sigue haciendo el privado, no va a haber alternativa. Y en ese sentido yo quiero rescatar 2 cosas como avances en los cuales tenemos desde la ciudad de Rosario una oportunidad de desarrollar ese modelo alternativo. Porque yo creo que el gran problema que tenemos cuando decimos el actual sistema económico es incompatible con la vida en el planeta es que todos te dicen, bueno, ¿cuál es el sistema alternativo? Bueno, ahí está el desafío, cómo vamos construyendo esa transición y vamos mostrando que hay otro sistema posible. Y en Rosario tenemos 2 cosas importantes. La semana pasada se estuvo discutiendo mucho a raíz de la irrupción de los carpinchos en Nordelta sobre la cuestión de cómo avanzaba la mancha urbana sobre absolutamente todo. Digo, cuando yo decía, este sistema explota todo, inclusive la misma tierra para maximizar las ganancias, bueno, lo que pasó en Nordelta estaba pasando en la ciudad de Rosario. Y con mucho orgullo yo puedo decir que la mejor ordenanza que sancioné o que sancionamos fue una que sancionamos sin ser concejales. Es decir, cuando en el año 2010 nosotros como movimiento social llevamos al Consejo Municipal una ordenanza para prohibir los barrios privados y convertimos a Rosario en la primera ciudad del mundo en ponerle un límite a esta forma que hoy se ve que está entrando en crisis, que es que un grupo de personas, por el simple hecho de tener plata, puede cerrar para sí un pedazo de la ciudad y crear una ciudad dentro de la ciudad. No sé si vieron ese dibujito muy simple que estaba dando vuelta a raíz de lo de Nordelta, que había un río, un curso de agua, a los márgenes había 2 conjuntos de viviendas, uno hacía sin country y el agua discurría naturalmente, y el otro se le ponía un country, entonces se elevaba el nivel del suelo y se inundaba el que estaba al lado. Eso no solamente pasó en Nordelta o se ve en un dibujito, sino que en la ciudad de Rosario, en el último country que se aprobó antes de esta legislación, que se llama Palos Verdes, que está pegado a Nuevo Alberdi, pasó exactamente eso a los ojos de todo el sistema político de la ciudad. El country Palos Verdes, ilegalmente, si bien ahí no hay un humedal, Rosario tiene una gran restricción ambiental que son los valles de inundación del Saladillo y del Ludueño. 2 restricciones ambientales fundamentales, y sobre una de esas está el country Palos Verdes. Bueno, lo que hizo Palos Verdes fue aumentar la cota, rellenó suelo e inundó a Nuevo Alberdi y subió su nivel de suelo para salvarse ellos mismos. No solamente eso es grave, sino que también es grave que en ese mismo lugar viven muchos funcionarios públicos, de todos los partidos políticos menos de Ciudad Futura. Entonces, ahí hay que pensar, no solamente, cuando yo decía, hay un problema de sistema económico y un problema de sistema político. O sea, que haya dentro de ese barrio privado absolutamente ilegal, que comete
estos delitos estos delitos ambientales viven funcionarios públicos, muchos de ellos que hoy están en campaña. Entonces digo, por un lado, Rosario hoy puede planificar la ciudad sin tener ese lastre neoliberal de los barrios privados, yo creo que eso es fundamental. Y por otro lado, nosotros venimos peleando en esa zona de la ciudad hace mucho tiempo justamente para que la voracidad del mercado no se lleve todo puesto, y hace muy poquito tiempo, hace un mes, aprobamos en el Consejo Municipal la solución del conflicto por esas tierras y además el ordenamiento urbano de lo que va a ser la urbanización más grande de la ciudad de Rosario. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es la primera vez que un proyecto urbano de estas características, la base, el artículo 1 de la ordenanza, son las restricciones ambientales. Toda esa ordenanza que va a marcar el crecimiento urbano de las últimas 500 hectáreas para vivienda en Rosario, parte de dos restricciones. O sea, tiene un concepto de que el urbanismo parte de dos restricciones. La restricción natural, que es el valle de inundabilidad, por ende la urbanización no se puede expandir ahí donde está la mancha de inundabilidad, que son una especie de humedales urbanos que tenemos hacia adentro de nuestra ciudad, y por otro lado la restricción social, que son las familias que hoy viven. Entonces el buen urbanismo, y ahí donde digo el Estado tiene que recuperar la capacidad de planificación, lo que dice es, bueno, está la restricción natural y está la restricción social, y a partir de ahí pensamos la expansión urbana. Lo que nosotros estamos proponiendo es que para contener y para organizar el desarrollo urbano, tenemos que pensar en un gran cinturón verde de producción de alimentos. Otra de las cosas que puso la pandemia es la irracionalidad de cómo producimos nuestros alimentos y cómo esos alimentos viajan una cantidad de kilómetros innecesarios por todo el país. Bueno, proponer, que es una parte del plan urbano integral para Nuevo Alberdi, pero nosotros lo queremos repetir en toda la ciudad, es un gran cordón donde la ciudad puede ordenar el crecimiento urbano, que sirvan para contener la expansión de la mancha urbana y que a su vez alimenten de forma digna a nuestro pueblo con producción agroecológica. Digo esta cuestión urbana porque me parece que si nosotros logramos recuperar el poder y la autoridad pública para planificar la ciudad, me parece que ese es el gran aporte para pensar ciudades sustentables para lo que viene. Y último y rapidito, porque ya me queda poco tiempo, digo, entre este gran problema que tenemos del modelo económico y este gran problema que tenemos del sistema político, creo que lo que tenemos que pensar es el modelo de transición. Es decir, tener claro cuál es la sociedad sustentable que queremos para el futuro, cómo vamos hacia un nuevo pacto entre los seres humanos y el planeta, que es ineludible, y cómo vamos dando pasos hacia allá. Y en ese sentido, creo que hay que animarse a pensar proyectos estructurales que van a tener muchos intereses enfrente, pero también ir dando pequeños signos de que las cosas pueden ser diferentes. Digo, nosotros tenemos proyectos presentados en el Consejo que se hace muy difícil el tratamiento, como la Agencia de Justicia Urbanística, que intenta generar una especie de cómo perseguir desde la ciudad los delitos urbanísticos y los delitos ambientales, y metimos este debate en el debate actual sobre el nuevo código de faltas. Digo, eso como una cuestión estructural, y a su vez símbolos que muestren o desnaturalicen algunas cosas. Por ejemplo, hace muy poquito logramos aprobar un proyecto de nuestra autoría que se llama, de una campaña mundial que se llama Desnudar la fruta, que tiene que ver con prohibir los plásticos para aquellas frutas y verduras que tengan empaque natural, por decirlo de alguna manera, que si bien son cosas que no van a cambiar el capitalismo, sí empiezan a desnaturalizar determinados valores que vamos construyendo en la sociedad. Me quedan 3 minutos. Perdón, Juan, 12 minutos. Sí, tengo el cronómetro acá, así que lo voy chequeando. Perdón. Está bien. Digo, desde esos pequeños gestos que van desnaturalizando, nos van preguntando acerca de qué cosas tiene sentido de las que hacemos cotidianamente, hasta cuestiones más estructurales. Otro proyecto es el control público de los reservorios, que son estas dos manchas de inundabilidad de los valles que tenemos del Saladillo de Ludueña, que son nuestros humedales urbanos. Otro proyecto que es de régimen de pasivos ambientales, digamos, de cómo comprometer a aquellas empresas que en su sistema productivo generan pasivos ambientales, que se hagan cargo de sanear esos pasivos. La Agencia de Equidad Energética, digamos, cómo ponemos la energía en el centro del debate urbanístico para corregir asimetrías y pensar modelos de transición sustentables. Y algo fundamental, el año pasado decían Norma y Cardoso,
se vencen los dos pliegos de la basura. Es la oportunidad histórica que tiene la ciudad de Rosario de hacer un sistema de recuperadores urbanos modelo que no solamente incorpore a todos los trabajadores cartoneros y cartoneras que hacen una labor fundamental de cuidado del planeta y hoy están totalmente precarizados y excluidos, y a su vez empezar realmente a recuperar y a reciclar y a reducir lo que enterramos. Ese debate central, hay muchos intereses, tenemos que hacer una coalición muy amplia para sacar eso adelante. Y cierro con esto, creo que la clave de los grandes desafíos que se vienen es cómo aprovechamos esta increíble fuerza de la juventud que tiene la agenda ambiental incorporada. Creo que hay que repetir lo que el feminismo viene produciendo en los últimos años. Eso demuestra que cosas que parecen muy naturales e imposibles de derribar o de empezar a deconstruir se pueden hacer si hay un movimiento social muy fuerte. Después la política reproduce esa fuerza que está afuera, así que de nuestra parte, desde Ciudad Futura, cuenten siempre con nuestra banca, nuestros espacios institucionales, o cuando gobernemos la ciudad como lo vamos a hacer en el 2023, para darle fuerza a lo que pasa afuera. Ni el mejor concejal, ni el mejor intendente, ni el mejor gobernador, ni el mejor presidente va a solucionar esta crisis civilizatoria que vivimos. Es la fuerza de la gente organizada la que va a poder mostrar un sistema distinto, y como decía García Márquez, creo que todavía no es tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Así que a disposición para preguntas y cuestiones más específicas, y agradezco el espacio para debatir. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Norma. Vamos a leer 3 preguntas, una terna para que puedan ir contestando los participantes en cuanto lo crean necesario cada uno. La primera tiene que ver con ¿qué o cuál condición es la que permite que el Ejecutivo no ejecute? Una compañera pregunta. Dice, en ese sentido, falta al contrato social y desmerece nuestra democracia, que es producto y expresión de todos. De todes, perdón. Bueno, es una pregunta, pero a su vez es un desafío, ¿no es cierto? Después la segunda tiene que ver con una cuestión que no se habló hasta ese momento, y pregunta, quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle a los candidatos sus propuestas en materia de adaptación al cambio climático en el contexto de la actual emergencia y la transición necesaria. Esa sería la segunda intervención del público. Y la tercera es, ¿qué proponen para sostener los productores de las huertas de la municipalidad? Por lo que manifiestan, la municipalidad les retira de más en más recursos y apoyo. No sé quién quiere arrancar, si Carlos, Norma, Juan. Que se sientan convocados para alguna... ¿Quieren que arranquemos en el orden que arrancamos antes? Dale. Bueno, muy bien. Carlos, Charlie. Buenísimo. No, con respecto al tema de las huertas, estamos total y absolutamente de acuerdo, y de hecho hemos votado todos los proyectos que tienen que ver con Cinturón Verde. Hemos votado todas las iniciativas que tienen que ver con el apoyo a los productores. Hemos impulsado también la instalación de las ferias. Nos parece que hay que darle desde el Ejecutivo y desde el apoyo que el Estado le brinda a los productores una mirada con algo más de marketing desde el punto de vista de facilitarle a los productores introducir sus productos, además de en el circuito de ferias, en los establecimientos de venta de verdura que
estén dispuestos a recibir este tipo de producción, porque hay una altísima demanda de productos orgánicos por parte de muchos sectores de la sociedad que afortunadamente van cambiando hábitos de alimentación. Así que en este sentido estamos total y absolutamente de acuerdo, pero nos parece que en facilitar el tema productivo, en controlar el tema de la calidad y de que se cumpla con la trazabilidad orgánica de las producciones, estaría faltando este paso más que de alguna manera le abriría muchas más puertas y de alguna manera haría que esa producción se agrande. Con respecto al tema de las construcciones, acá tenemos una mirada en la que, bueno, varias veces hemos sostenido intensos debates con la concejala López y con el concejal Monteverde cuando ocupaba su banca en el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. Hoy tenemos una ordenanza de convenios urbanísticos especiales, que es la que tenemos. En el marco y dentro de los límites de esa ordenanza, nos parece que tenemos que tratar de ser lo suficientemente inteligentes como para no trabar el volumen de inversiones, porque esto tiene que ver con la generación de mano de obra genuina en la ciudad de Rosario, pero por el otro lado, tratar de cuidar al máximo que podamos el crecimiento armónico, orgánico y sustentable de la ciudad. Con respecto al tema de la adaptación de la ciudad a las normativas del cambio climático, nos parece que se cuenta con una buena herramienta y otra vez volvemos al tema de una gestión del Frente Progresista que plantea grandes objetivos y realmente tiene muy poca ejecución de esos grandes objetivos. Tenemos un plan de acción climática muy bien presentado, fundamentado, y me consta elaborado por excelentes profesionales, que lamentablemente es cumplido solo en pequeñas partes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Charlie, escuchamos a Norma. Bueno, gracias. Yo creo que las tres preguntas, las voy a ir reflotando, pero las tres preguntas tienen que ver con la voluntad política y qué tipo de sociedad, qué tipo de construcción queremos hacer, ¿no? La primera creo que tenía que ver con esto de por qué el municipio sigue incumpliendo, no las leí, digamos, pero por las dudas, Luli, si me equivoco, corregime. La primera era con por qué el municipio incumple con las normativas vigentes. Sí, no ejecuta, digamos. No solamente no ejecuta, subejecuta o no reglamenta las iniciativas que votamos y hay algunas iniciativas que son ampliamente debatidas y que están votadas con un volumen, con un nivel de consenso absoluto, y porque están acostumbrados y eso es una mirada muy autoritaria que tiene el Frente Progresista Cívico y Social, que yo la vengo discutiendo desde hace años. Si están las ordenanzas, el plexo legal vigente es para ser cumplido, no para, y lo vivimos, y tanto el concejal Cardoso como Juan cuando ocupó una banca, porque muchas veces estuvimos en un mismo alineamiento, por ejemplo, en algunas construcciones, es un mamarracho lo que se hace en materia de construcciones en la ciudad de Rosario. Y yo espero que las modificaciones que se vienen y que se vienen proponiendo y se vienen dialogando, y lo digo en materia de construcciones porque quizás es uno de los temas de mayor complejidad para el abordaje, porque está esto de las tensiones que yo hablaba al principio de mi exposición, ¿no? La construcción es uno de los rubros que generan mayor cantidad de trabajos, de empleo, o sea, de movimiento económico, de movimiento social, de movimiento a nivel de trabajadores y trabajadoras,
Y también hay un montón de empresas que corren como caballo del comisario y finalmente tenemos en el Consejo Municipal que resolver todas las excepciones que el municipio acuerda por fuera de lo que está reglamentado. Y no podemos darle a las personas, no le podemos dar a la ciudadanía ese mensaje tan oscuro que es que la seguridad jurídica o el plan de negocios puede existir para unos sí, para otros no. Entonces no puede ser que a uno le exijamos que nos diga cuál es su informe ambiental y resulta que el informe ambiental lo paga la misma empresa la cual está proponiendo algo que nosotros tenemos que ver como una excepción porque está fuera de reglamento. Digo, no podemos seguir con estas instancias. Nos pasó también, lo veo a Mirko, con Mirko nosotros trabajamos muchísimo y en distintas instancias, no solamente como concejala, sino desde mi profesión periodista, muchísimo lo que significan la recolección informal del trabajo. La disputa de la basura es una disputa de plata y de poder económico y nosotros tenemos que romper esa concentración económica, si no, los basurales a cielo abierto, nosotros para tratar de resolver una situación de un basural a cielo abierto, ¿saben lo que hacemos? A mí me da vergüenza decirlo, pero vamos tratando de poner plazas de bolsillo en distintas zonas. Y la plaza de bolsillo es una cosa que a mí me encanta el concepto, ¿no? Porque se trata de que espacio público que no está utilizado sea propiedad del vecino y la vecina. Pero también lo hacemos con la consigna de que no se sigan generando basurales. Transitar la ciudad hoy es transitarla con olor a cloaca. Y yo no exagero, ni soy una bombardera. En los barrios de la ciudad de Rosario, el olor es asqueroso y nosotros tenemos, o sea que yo me conformaría que lo que nosotros tengamos que discutir sea cómo recomponemos el sistema de agua y el sistema cloacal de la ciudad de Rosario. El sistema de agua sabemos que tenemos muchísimos problemas que tiene que ver con el sustento del medio ambiente, porque hasta que no se termine de construir el acueducto vamos a seguir teniendo al Paraná, aún más con esta bajante histórica que tenemos, con serios problemas de acceso al agua. Ahora, con las cloacas es una falla de planificación. No puede ser que se planifique un barrio y no se piense que ese barrio va a crecer con la densidad que tiene la población de Rosario. Entonces, y es un trabajo en conjunto de gestiones, ¿no? De la provincia y el municipio. Entonces, ahí tiene que ser un eje rector. Entonces, por eso digo que muchas veces se ningunean a los grandes aportes que hace la sociedad, que hacen las organizaciones, que hace el pueblo organizado, la sociedad civil organizada, y nosotros en tantos espacios que no formamos parte del gobierno municipal, sino que somos de la oposición, porque también allí tiene que ser visto el modo de participación ciudadana con amplísimos consensos. El tema de la basura, vuelvo, es un tema que nosotros lo tenemos que seguir revirtiendo. Se le sacó a todos los carreros, se les sacó el caballo en nombre de la tracción a sangre, se les puso un chip al caballo, se les pagó 2 mangos con 50 por su caballo, y ahora tenemos repleta la ciudad de Rosario por recolectores informales a tracción a sangre humana. Entonces, tenemos que ver, digamos, cuidamos a los caballos, pero también tenemos que cuidar a los humanos. Y en el medio tenemos que discutir qué hacer con la plata que genera la basura. Y no puede ser que sigamos generando basurales de cielo abierto, lo de Andino. Una gran discusión seguro es, nosotros la última renegociación del contrato de basura la votamos en contra. Y la última era lo de las huertas, ¿no? Que yo coincido en un punto que decía Charlie. Lo de las huertas son, Rosario tiene mucha historia de huertas orgánicas, de huertas para sustento familiar, y creo que el gran problema de las huertas es que no se le da la mirada de la economía popular. Nosotros tenemos muchísimas ferias informales en la ciudad de Rosario, muchísimas huertas, muchísimos vecinos que hacen su propia huerta y que además de consumir, que con la malaria viene bárbaro porque es un sustento real, van a las ferias barriales para venderla. Muchos de nosotros tratamos de comprar esos productos, pero lo que es cierto es que el municipio es incapaz de garantizar la distribución y la venta.
Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y ahí está la falla de las políticas en cuanto a la economía popular. Porque la economía popular, además de ser solidaria, no tiene que ser una economía pensada que solamente para los pobres, que los pobres no pueden hacer otra cosa, sino que la economía popular es absolutamente dignificante. Y hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas cooperativas, muchísimas empresas que están basadas en la economía popular. La economía popular también tiene que ver con nuestras huertas, pero si nosotros no dotamos a las ferias de instalaciones correctas. Todas las ferias que recorrimos en Rosario son mugrientas, tienen muy poco espacio para que los productores y hortícolas puedan mostrar sus productos de una manera atractiva. No tienen baños, hay excepciones, y las excepciones son ferias coquetas, y nada más que eso. Entonces, también tenemos que ver que eso tiene que ver con una mirada de ciudad. Por eso digo que es toda una decisión política y que es lo que atraviesa a los 3 puntos. Si no fui clara, después, si no, no lo voy a dejar hablar a Juan. Gracias. No, yo quería incorporar otra pregunta que no sé si vos la querés contestar, Norma, o va también para Juan, y que es ¿qué proponen para regular los permisos de construcción de las torres sustentados por capital financiero especulativo? O sea que esa fue otra pregunta incorporada que si te interesa contestarla, y si no, pasa para los 3, ¿no es cierto? O fundamentalmente para Juan. No tengo problema, ¿me querés arrancar vos, Juan, que estaba esperando? Dale, después siguen ustedes con esa. Bueno, nosotros, digamos, laburamos mucho la cuestión urbanística durante todo este tiempo. La realidad es que se hace muy difícil, o por lo menos los 4 años que estuve yo, se hizo muy difícil dar algunos debates con algún grado de racionalidad, sobre todo porque la cuestión urbana, las decisiones que se toman hoy impactan dentro de 30 años. Digo, entonces ahí es donde vos necesitas una clase dirigente que no esté viendo el rédito de hoy o de mañana, sino de 30 años, y lamentablemente no es lo que tenemos. Digo, cuando se construyó la mega torre, no se construyó, se aprobó, de Córdoba y Corrientes, una torre de 90 metros, que no tenía ningún criterio urbanístico, solamente maximizar la ganancia de un empresario, fuimos muy poquitos los que estuvimos ahí con Norma y algunos más, oponiéndonos a eso, y salió sin estudio de impacto ambiental. Digo, y a eso voy con que muchas veces las instituciones de los poderes locales, de los municipios, tienen muy poco poder institucional y político para enfrentar al lobby generalizado. Y por eso yo empecé diciendo que esta crisis que vivimos civilizatoria tiene que servirnos para desechar esos argumentos tan simplistas, así genera puestos de trabajo, porque genera puestos de trabajo, hacemos cualquier cosa. Porque construir cámaras de gas también genera puestos de trabajo. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Ese argumento es muy simplista y nos llevó a la crisis que tenemos. Yo creo que puestos de trabajo lo podemos generar en una economía depredadora o una economía de cuidado. Si pensamos en una economía que cuide, va a haber más puestos de trabajo. Si pensamos en una economía que reconozca el trabajo, por ejemplo, con los recicladores urbanos, los cartoneros y cartoneras hoy hacen un trabajo fundamental, invisibilizado, que protege el planeta y nadie le paga por eso. Pensemos, si queremos proteger el humedal, ¿cuántos puestos de trabajo generaríamos para proteger el humedal? Entonces, los puestos de trabajo se pueden generar destruyendo o construyendo. Eso por un lado. Por otro lado, lo de las periferias verdes que yo planteaba antes, que tiene que ver con esto de producir, pensar que la periferia de las ciudades, y pienso en la periferia de Rosario, junto con las ciudades aledañas, que necesitamos generar órganos de gobierno para ordenar la periferia, porque prohibimos los barrios privados en Rosario, y Funes está haciendo un descalabro con urbanizaciones sin ningún control de nada. Digo, me parece que pensar que esa periferia puede brindar alimento para su gente, creo que es, por un lado, ordena el crecimiento, genera puestos de trabajo y genera un cinturón verde sustentable. Y, por ejemplo, digo, para resolver la pregunta era cómo apoyarlo. Es la tierra. O sea, acá la discusión central es cómo el Estado puede hacerse de diferentes modos de tierra para desarrollar estas cosas. Y en el caso de Nuevo Alberdi, nosotros mostramos 2 cosas. En la ordenanza que votamos, va a ser la ordenanza donde el privado está obligado a poner la mayor cantidad de tierra de la historia de todos los convenios urbanísticos. Porque cambiamos
las obligaciones que tiene el Estado, entonces el Estado dice, yo hago obra pública, que es lo que tiene que hacer el Estado, a mí dame tierra. Digamos, que las compensaciones sean en tierra, que es lo que falta, para vivienda y para producción. Y además también lo que mostramos en Nuevo Alberdi es que se puede producir en las ciudades. Lo que falta es cómo comercializamos también en las ciudades. Y ahí tenemos una oportunidad impresionante, que es la ley de góndolas, que está sancionada a nivel nacional. O sea, la ley de góndolas que salió el año pasado, creo, o el anterior, no me acuerdo, lo que hace es poner un segmento de la góndola de los grandes supermercados a la economía popular. Bueno, ¿cómo hacemos desde los municipios para que esa ley se cumpla? Y rapidito con la pregunta con respecto a cómo adaptamos la ciudad al cambio climático. Ahí una de las propuestas que yo estoy haciendo en esta campaña para materializar esto que decimos de que no podemos hacer política igual que antes de la pandemia y que tenemos que cambiar estructuralmente algunas cosas. Ustedes saben que en la ciudad de Nueva York, a los 15 días que empezó la pandemia, el alcalde creó una comisión para pensar la ciudad post-pandemia, a los 15 días que la pandemia había iniciado. Y para presidir esa comisión, convocó nada más y nada menos que a un ex CEO de Google. O sea, la ciudad de Nueva York la empezaron a pensar la post-pandemia los grandes grupos tecnológicos. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que el Consejo Municipal se conforme, así como está la Comisión de Gobierno, de Planeamiento, de Ecología, se conforme una comisión no permanente, sino que dure 2 años, para que sea la comisión que piense la ciudad post-pandemia. Y que no la piense el CEO de Google, ni siquiera los propios concejales. Que desde ese ámbito se convoque al movimiento ambientalista, a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los empresarios, a todos los que de alguna forma tenemos responsabilidad en la ciudad que viene, a discutir los temas realmente importantes. Correr la coyuntura, el título del diario de ese día, la coyuntura política y pensar el transporte del futuro, cómo vamos a poner otro tipo de infraestructura, cómo adaptamos la ciudad al cambio climático. Bueno, discutir temas estratégicos en esa comisión y dentro de 2 años darle un informe a la sociedad de cuáles son los temas estratégicos que debatió, no el Consejo Municipal, toda la ciudad de Rosario para esta ciudad de 20 o 30 años. Recuperar una tradición de planificación estratégica que Rosario tenía y que por lo menos en los últimos 2 gobiernos de FEIN lo perdió absolutamente. Entonces me parece que ahí hay que recuperar la capacidad de planificación estratégica. Insisto, no tiene que ser ni el Ejecutivo ni el Consejo, tiene que ser la sociedad organizada y movilizada, porque es la única garante de sostener esos cambios en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Quedaría la pregunta pendiente que a lo mejor le interesa a Charlie contestar, porque creo que no fue mencionada dentro de las que vos te explayaste, que es, o sea, por supuesto, si es tu voluntad contestarla, ¿no? ¿Qué proponer para regular los permisos de construcción de torres sustentadas por capital financiero especulativo, ¿no? Esa era otra de las preguntas que había efectuado el público. No, a ver, me parece que en algún punto ya está planteado, ¿no? Que hoy tenemos esta normativa de convenios urbanísticos y me parece que sobre la actual normativa de convenios urbanísticos nos tenemos que basar o plantear para dar los debates y no votar sistemáticamente en contra de todos los convenios urbanísticos, porque si no, de esa manera, no daríamos lugar a la inversión genuina. Y cuando hablo de inversión genuina, hablo de la posibilidad de capitales absolutamente legales de invertir en la ciudad de Rosario, porque ese es el otro punto, que si bien no tiene que ver con la agenda ambiental, tiene que ver y que nosotros en varias oportunidades nos hemos opuesto, cuando los capitales que venían a invertir en la ciudad tenían trasfondos extraños, pero no tiene nada que ver con este debate. Digo, quizás sea hora, ¿por qué no?, de tratar una nueva normativa de convenios urbanísticos especiales en la ciudad de Rosario. Y una aclaración. La municipalidad está incumpliendo desde hace
muchos años la ordenanza que sancionó el Consejo para manejar de manera total y absolutamente diferente los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Rosario. Es otra de las deudas pendientes de las gestiones del Frente Progresista con respecto al tema de la agenda ambiental. El Consejo aprobó una ordenanza que nos parece mejoraba de manera rotunda la transparencia de los estudios de impacto ambiental y lamentablemente el Ejecutivo decidió cajonear por a través de este mecanismo de la no reglamentación una normativa que era realmente importante. Pero digo, quizás, ¿por qué no? Habrá llegado en la ciudad el momento de debatir una nueva normativa de convenios urbanísticos. Pero por lo pronto, los debates de hoy los tenemos que dar con la normativa vigente. Existente. Con la normativa vigente. Digo, hoy tenemos una propuesta concreta de un grupo inversor de la ciudad con caras visibles notorias, que quiere invertir en la ciudad 20 millones de dólares en una construcción de un hotel de 5 estrellas que viene de la mano de una cadena internacional en Roque y San Lorenzo, y el expediente hace 9 meses que está en el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario. Y hace 1 año y medio que se inició el expediente en la Municipalidad de Rosario. Corremos el riesgo, lamentablemente, de que este grupo diga, bueno, muchachos, si me dan tanta vuelta, me voy con la plata a otro lado. Por lo tanto, no me parece que sea un tema menor intentar dar estos debates con algún tipo de velocidad. No digo con descuido, digo poniéndonos algunos tiempos prudentes, porque en este tránsito puede ser que perdamos inversiones productivas, que perdamos inversiones en el área de la construcción, que pueden llegar a ser muy interesantes. Por eso digo, no hacer cualquier cosa, no transgredir la normativa vigente, pero sí tratar de dar algunos debates con algún poco más de velocidad. Ese es el punto de vista nuestro y es lo que hemos sustentado durante todos estos años. Bueno. ¿Sí? ¿Puedo, Luli? Sí, por favor. Bien. Bueno, en realidad yo creo que hay varias herramientas dentro del Código Urbano, pero vuelvo a lo mismo que antes. El municipio niega el rol protagónico del Consejo Municipal porque en cada una de las instancias que ha sido de control, el Frente Progresista Cívico y Social se ha encargado de erosionar esos controles. Digo, paso a un tema que no tiene nada que ver con el ambiente, o sí, digamos, a la hora del control de las empresas, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas fue vaciado de poder, entonces todo lo que queda para auditar es un acto administrativo, pero ese acto administrativo no puede ser llevado a la justicia, no puede, digamos, solo puede hacer el Tribunal Municipal de Cuentas, solo puede hacer sugerencias. Entonces, y siempre, nunca hemos logrado, y eso también es una falta de la política, por ejemplo, nunca hemos logrado los votos necesarios para modificar esta ordenanza, porque no puede ser que un Tribunal de Cuentas no pueda auditar a quienes tiene que auditar, porque a nosotros también nos audita ese tribunal, ¿no? Es a todo el municipio, es decir, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del municipio de Rosario. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros tenemos herramientas fuertes dentro del Código Urbano, los convenios urbanísticos, que puede ser que los tengamos que reformular, como plantea acá tanto Charlie como Juan han planteado, pero está claro que en la ciudad de Rosario han salido obras impresionantes, pero digo impresionante porque tenían la negativa, como ser Los Pasos, el complejo habitacional Los Pasos, tenían la negativa de los servicios de agua y de energía eléctrica.
Y son cosas, digo, y que eso salió por lobby. Digo, y no es por un lobby que hiciera el peronismo, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotros como oposición marcamos un eje de que no podíamos acompañar eso, porque toda obra tiene que ser posible siempre y cuando tenga accesibilidad en los servicios. El otro tema, y que tiene que ver con los controles, tenemos herramientas de controles, porque ahí estaba, digamos, el kit ahí estaba la pregunta, ¿no? Entonces, uno es los servicios. Ahora, si después el municipio va a conseguir, con la anuencia de espacios políticos, de avanzar cuando tienen la negativa de la instalación de servicios, y estamos al horno. Otro de los temas, ¿no? Nosotros tenemos en la ciudad de Rosario, digamos, un esquema de valor patrimonial que ustedes habrán escuchado en los últimos días, también, digamos, como una pérdida patrimonial y que tiene que ver también con el tipo de construcción que se hace en la ciudad de Rosario. Y bueno, y eso también, digo, nosotros se tiró abajo un edificio de patrimonio histórico porque era de la Bolsa de Comercio, y también una cosa que yo recuerdo como vergonzosa e inédita en la ciudad, en el Consejo Municipal, pero tuvimos a un operador de la Bolsa de Comercio sentado en las gradas del Consejo Municipal hace 2 años atrás, y los concejales no lo recuerdan, ¿no? 2 años atrás o 3, sentado en las gradas del Consejo Municipal, y hasta que el momento en que no se votó, no se levantó. Y como fue una de las últimas sesiones del año, como se fue como a las 3 de la mañana, era como, digamos, una cosa disruptiva absolutamente, pero que significa cómo influyen algunos poderes reales en la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? Porque, digamos, después al señor, a la familia que tiene que hacerse una habitación, si no tiene el tragaluz, la ventana, la ventilación cruzada, no le damos la excepción y corre todo, meses y meses que va para que le regularicen los planos, no llega con la guita. Digo, ese grado de discrecionalidad también hay en la ciudad de Rosario. O sea que lo que tiene que ver es con la fortaleza política, y por eso cuando yo insisto en esto de los consensos y de crear redes, y las redes que desde lo ambiental como presionan al resto de las cosas. Y por último, yo creo que qué tipo también de topes podemos poner. Creo que tenemos que pensar en ciudades donde no sea solamente el valor más rico, la costa central, la costanera central, el centro de la ciudad de Rosario, donde se pueda seguir construyendo por la calidad de servicios y por el valor inmobiliario. Nosotros tenemos varias cuestiones a defender y a seguir pensando. Yo quiero una ciudad donde haya obras en todos los barrios, respetando alturas, la idiosincrasia y la estética de los barrios, porque la estética tiene que ver con la historia de crecimiento en la ciudad de Rosario y hacia la identidad. Y también quiero que sean respetadas el suelo productivo y el suelo industrial, porque no puede ser que todo suelo en la ciudad de Rosario sea considerado apto para valor inmobiliario, porque nosotros necesitamos dejar de ser una ciudad de servicios plenamente para poder tener una mirada de una economía con la industria y la producción adentro, con una mirada sustentable, ¿no? Y en eso acuerdo también con lo que creo que Charlie lo dijo, cualquiera de los dos lo puede decir, porque somos todos, los tres somos defensores de lo que han sido los informes de impacto ambiental, y que es necesario, digamos, tenerlo para saber cómo podemos seguir generando una construcción accesible con lo sustentable del tiempo. Gracias. Sí, ahora responde Juan. Juan, ¿vos querías responder? No, había incluido algo, simplemente recordar ahí que decía Norma sobre el lobby. No sé si se acuerdan cuando Rosario prohibimos el glifosato, creo que fue en el 2017. Pensé que iba a decir eso. El Consejo estuvo a muy poquito de hacer el papelón más grande de la historia, que fue votar en contra de lo que había votado la semana anterior. No sé si recuerdan que la prohibición del glifosato salió por unanimidad, porque los concejales no se dieron cuenta de lo que estaban votando, no nosotros, sino los otros, y ahí vuelvo al grado de institución y dirigente que tenemos, y las cámaras empresarias, la Bolsa de Comercio se volvieron locas, hicieron un lobby furioso, y fue muy difícil sostener esa decisión del Consejo, y me acuerdo que hubo una reunión de labor parlamentaria, yo no estaba Karen Tepp, en representación de Ciudad Futura,
labor parlamentaria donde se juntan todos los presidentes de bloque antes de la sesión. Y recibieron a todos estos empresarios. Y yo recuerdo que lo más loco que los tipos decían es, nosotros sabemos que esto no tiene impacto económico porque en Rosario no se planta prácticamente soja, son en pedacitos muy chiquitos. Ahora, simbólicamente, que en la capital financiera de la soja se prohíbe el glifosato, para nosotros es terrible. Y eso también tiene que ver con lo que yo decía antes, que en este modelo de transición que tenemos que ir generando, hay que generar medidas estructurales, pero también algunas medidas simbólicas que sirvan para desnaturalizar. Imagínense lo importante que fue esa prohibición para que el lobby de todos estos grupos sea de esa manera, y también mostró la debilidad de las instituciones que tenemos. Zafamos al Consejo de ese papelón, pero estuvimos muy, muy cerca de que sea consumado. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Si yo también lo pensé que iba a venir por ese lado la locución. Estamos cerrando a las 20, pero hay otra consulta, otra acotación, que tenía que ver con el tema de las huertas, acerca de qué rol debería cumplir el Banco Municipal para apoyar a las huertas, a la expansión de las huertas comunitarias, ¿no? Esa fue otra cuestión más específica con respecto a las huertas. Bueno, si seguimos con el orden, sí, pienso que sería una buena posibilidad de apoyo. Obviamente que tenemos que ir buscando el equilibrio entre suelos industriales, suelos aptos para construcción de viviendas con desarrollo sustentable de servicios, y suelos que tengan que ver con la continuidad de huertas que vayan virando a la agricultura orgánica. Insistimos, somos defensores de ese tipo de producción en una ciudad con las características de Rosario y con los suelos que van quedando para la agricultura en nuestra ciudad. Indudablemente que una línea de crédito, obviamente a tasas blandas, del Banco Municipal sería una excelente oportunidad para ese tipo de desarrollos. Con respecto al tema de las viviendas, con estas tres patas que podemos ir viendo sobre el desarrollo de los suelos que aún no tienen un fin determinado, yo siempre pongo como buen ejemplo lo que fue, a pesar de que es una gestión que no fue de mi partido, el desarrollo del parque habitacional Ibarlucea. Lo pongo como ejemplo de un lugar en donde familias de sectores medios y medios bajos pudieron acceder con cuotas razonables a urbanizaciones con todos los servicios, casi todos los servicios, porque lamentablemente falta educación, falta salud y falta transporte, pero digamos, estoy hablando de los servicios básicos esenciales como aperturas de calle, luz, agua, cloaca y demás, ¿no? Pero sí, nosotros desde nuestro espacio veríamos realmente como una herramienta importante un apoyo financiero por parte del Banco Municipal a este tipo de unidades productivas. ¿No? Sí, gracias, Luli. Yo lamento mucho cómo quedó conformado el Banco Municipal de Rosario, porque han sido, más allá de la solvencia intelectual y capacidad, idoneidad de la comisión directiva del banco, que nosotros nos opusimos, fuimos el único bloque que votó en contra, excepto Patricia Cosgrove, que es una de las directoras del banco y que viene con otro tipo de experiencia en banca pública y privada, pero digo, los funcionarios que fueron también votados por el Consejo Municipal y que, insisto, nos
jamás pondría en duda su capacidad e idoneidad porque son muy solventes, representan todos los intereses de los sectores de la banca privada y financiera de la ciudad de Rosario, el círculo rojo. Entonces, yo veo muy lejano al Banco Municipal de Rosario para que sea realmente accesible. Es para el trabajador, la trabajadora municipal, tiene, digamos, esto de la accesibilidad a pequeños créditos, una línea que siempre queremos fortalecer, que es la línea de alquileres, pero realmente lo vemos alejado de lo que son por las tasas altas y por la mirada que hoy por hoy se está construyendo de el único banco municipal en todo el país, y que para mí es un orgullo, porque bueno, también desde en su momento el Frente para la Victoria con la presidencia de Néstor Kirchner se aportó muchísimo para poder generar el fortalecimiento de la banca pública en el Banco Municipal, ¿no? Recordemos que hace unos años atrás nomás teníamos 3 bancos municipales en todo el país, el de Tucumán, que cerró, el Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, Cava tiene otra, Cava es autónoma, o sea, estamos hablando de casi un banco provincial con otro tipo de herramientas, por lo tanto, digamos, de municipal le quedó un nombre antiguo, y el nuestro, que para mí es un orgullo, y yo lo quiero tener un banco muy activo. Entonces, yo espero y tengo expectativas en que se pueda generar otro tipo de banca pública mucho más cercana a los productores y a los emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Rosario. Por ahora lo veo un poco distante, lo veo veo algunas acciones que vienen haciendo, pero en realidad veo alejado del fomento de una banca muy cercana y que tiene que ser una banca más chica para este tipo de emprendimientos como son las huertas, más chica en el sentido no de garantías y de créditos, sino de esto de la cercanía, ¿no? Así que bueno, esa es mi mirada del banco. Bueno, no sé, Juan, si querías aportar. Un comentario chiquito y de cierre también vinculando lo anterior. A ver, yo coincido en que el Banco Municipal no cumple el rol que podría cumplir en la ciudad. Nosotros presentamos en el marco del debate de las nuevas autoridades un proyecto para crear el BMR Lab, es decir, poder crear un laboratorio de políticas públicas dentro del Banco Municipal que saltee un poco toda la burocracia estrictamente bancaria para pensar en cómo ponemos en función ese capital en función del desarrollo de la ciudad. Y creo que es una herramienta fundamental que tenemos y vinculo cómo puede ser, si tendríamos esa herramienta del BMR Lab, cómo podría participar de forma protagónica en los diferentes procesos de urbanización que veníamos hablando antes. Que resumo una cosita chiquita con respecto a esto que planteaba Cardoso, con votar en contra de todo, y lo que planteaba Norma sobre las zonas de la ciudad. Digo, Rosario tiene un plan urbano que marca para qué son las diferentes tierras. Básicamente lo resumo, el norte y el noroeste para vivienda, el oeste para uso industrial y el sudoeste para uso frutihortícola. El gran problema es que esas políticas hay que sostenerlas en el tiempo, y lo que hizo el Consejo Municipal durante mucho tiempo, y es lo que nosotros criticamos, es sacar excepciones permanentemente. Entonces, esas excepciones lo que genera es desvirtúan esa planificación y se hacen a medida de determinado empresario. Por ende, creo que lo que hay que hacer es sostener esas decisiones en el tiempo. Si vamos a discutir, rediscutamos toda la planificación y cómo metemos las distintas herramientas que tenemos del Estado, como por ejemplo el Banco Municipal, pero va a ser muy difícil tener una periferia verde productora de alimentos si vamos modificando el código urbano todos los días. Y como última cosita quería agregar, que para que miren y que están invitados, digo, el proceso de urbanización de Nuevo Alberdi, y esto es una invitación a todos los que están acá, es algo que logramos producto de 15 años de lucha, pero que hoy está abierto a todo el mundo, a todas las organizaciones, a la academia, para probar en ese territorio, que son nada más ni nada menos que 500 hectáreas, todas estas políticas que nosotros venimos hablando. Para nosotros Nuevo Alberdi es un gran laboratorio de políticas urbanísticas, ambientales y sociales, para entre todos ensayar ahí y mostrar que es posible hacer otra cosa. Nosotros estamos haciendo ahí, en una escala quizá un poco más chica, lo que hizo Medellín en su momento con la idea del urbanismo de precisión. Es decir, en el mismo lugar, al mismo tiempo, desencadenan una cantidad de políticas públicas, económicas, ambientales, productivas, que puedan cambiar la realidad de ese territorio, y todos y todas están invitadas a ser protagonistas de ese proceso y a terminar con esta cosa errática de
en tal lugar construyo vivienda y solo vivienda, como en zona cero en el Parque de Habitación de Ibarlucea. Entonces hay casas pero no hay escuela. Por otro lado, hacer en otro lugar, hacer solamente la escuela. Digo, tenemos que poder hacer esas políticas integrales para retejer el tejido urbano roto por tantos años de neoliberalismo, y creo que la dimensión ambiental es parte de todo eso, y tenemos la oportunidad en Rosario y está abierto realmente a todo. En Rosario estamos trabajando el municipio, la provincia, la nación, la universidad, el sector privado, y nosotros que no formamos parte de ningún gobierno. Eso en un país como el nuestro para mí es un valor fundamental, por eso los invitamos a todos a ser protagonistas de eso, más allá de las elecciones, más allá del consejo y demás. Hay procesos territoriales que valen la pena que nadie se quede afuera. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Norma, Charlie. Estamos ya sobre la hora, nos quedan 4 minutos, pero creo que salvadas todas las dificultades del inicio, hemos podido atravesar un hermoso debate muy rico, muy productivo. Todos aportaron, cada uno de los invitados pudo aportar su mirada, hubo un intercambio de opiniones y se pudo considerar también lo que el público decía, o sea, creo que se dio una conjunción de elementos que no es poco y que creo que es un aporte inclusive para aquellos que se consideran ser candidatos o precandidatos para las próximas elecciones, que esperamos que todos tengan suerte, pero que el aporte que han hecho creo que es muy significativo para quienes estuvieron escuchando. Por nuestra parte, del CEPAS, agradecemos muchísimo la participación y bueno, estamos abiertos a cualquier posibilidad de tener un diálogo sobre alguno de los temas que hemos abordado. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.